Buen día, gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saluda su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor, transmitiendo hoy domingo 29 de agosto de 2021, último domingo de este mes. Ya entramos en el último cuatrimestre de este año, ya se viene la recta final, los preparativos para cerrar bien el año. Y hoy estamos en nuestra celebración número 157 para la gloria de Dios. Estamos celebrándole al Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es día de alegría, día de gozo, día de alabanza para Él. El día en que el Señor resucitó. Por eso los cristianos eh, alrededor del mundo nos reunimos en las diferentes congregaciones a celebrar este día tan importante, que demuestra o que da el sello a nuestra salvación. Y hoy estamos muy felices también. Tenemos la llegada de una nueva integrante a la familia de la fe. Felicitamos a sus padres, a Margie, a su esposo, a sus abuelos. Los felicitamos por la llegada de Emma. Bienvenida, Emma, a esta familia de la fe. Ya habrá tiempo para que tu madre y tu padre te cuenten todo lo que oramos por ti. Y bueno, yo espero que algún día eh, podamos conversar y gozarnos más adelante estudiando la palabra de Dios, que es lo que nos gusta hacer, y que tú camines con Cristo. Te envío una bendición enorme sobre tu vida. Que Dios bendiga tu andar, tu caminar, que en todo lo que tú transites en tu vida siempre sea Dios delante de ti como poderoso gigante, destruyendo todas esas puertas de hierro y todos esos cerrojos de bronce que quieran impedir ese avance en la vida cristiana para ti. Y bueno, así ya damos inicio a esta celebración con este pequeño saludito para Emma. Tomen sus Biblias, tomen su papel y lápiz como es de costumbre, váyase hasta el nuevo pacto, hasta el nuevo pacto, y llegue ahí hasta el cuarto libro del nuevo pacto, que es el Evangelio según San Juan. Ubíquese en el capítulo 3 y hoy vamos a continuar con el tema de la radiografía del Evangelio y vamos a ver acerca del nuevo nacimiento y del amor de Dios y la salvación también. Lo vamos a ver el día de hoy. Mientras usted llega hasta allí, toma su Biblia. Como debe ser costumbre, debemos tener nuestras Biblias a la mano, leer en la Biblia, leer en la palabra de Dios. Eh, entonces, mientras usted llega allí, yo voy a ir saludando como siempre. Saludo muy especial para todos los suscriptores del canal de YouTube del Ministerio Internacional Dios es Amor. Igualmente saludamos a todos los amigos y hermanos de los diferentes municipios dentro de nuestro territorio nacional, de nuestro departamento Valle del Cauca. Los saludamos a todos. Algunos pues ven nuestros mensajes semana tras semana y a ellos estamos saludando en particular, también a aquellos que se encuentran en otros países, que también ven nuestros mensajes semana tras semana. Eh, Saludo a la gente que está en Panamá, en España, en Estados Unidos, es lo que conozco y que reportan sintonía. Recuerden también aquellos hermanos y amigos que no pueden llegar hasta nuestra congregación, por el motivo que sea, por cualquiera sea el motivo. Yo les recomiendo que busquen por favor una congregación local allá en estos países, en Panamá, en España, en Estados Unidos o en los otros departamentos, los otros municipios. Busquen una congregación local donde ustedes puedan compartir con otros hermanos de la fe y sobre todo en un lugar donde puedan ser servidos y puedan ser enseñados en la palabra de Dios
por el pastor y por ese cuerpo de diáconos o de ancianos que él tenga alrededor de él como colaboradores de Dios. Busquen esto, es una recomendación. Eh, no hay cibercristianos. Eh, el concepto de eclesía o de iglesia o de asamblea es precisamente el compartir unánimes y juntos en un mismo espacio. Entonces, por favor, busquen un lugar. También le doy un saludo muy especial a la congregación local, por supuesto, a los que aquí en la ciudad de Palmira asisten domingo tras domingo a nuestras celebraciones. Y finalmente, pues aquellos que asisten, aunque asisten a otras congregaciones de la ciudad, pues nos escuchan también cada semana. Yo reitero esa invitación para todos aquellos que están un poco desubicados o están como cantaba un grupo chileno en mi época, están en el baile de los que sobran, que no están asistiendo pues a ninguna congregación, porque aún no han tomado la decisión, pueden ser creyentes que se han ido fundamentando a través de estas plataformas, pero que no asisten todavía, no han tomado la decisión de asistir a alguna congregación, o que también algunas personas han dejado de congregarse porque de pronto no han sentido que en el lugar en el que se encuentran es el adecuado, o se sienten incómodos. Si usted es de ese grupo de personas y le gustaría acompañarnos en una de nuestras celebraciones dominicales, es usted bienvenido, bienvenido a esta porción de la familia de la fe que aquí en la tierra se llama Ministerio Internacional Dios es Amor. Para esas personas, para los que quieran asistir, les digo que las reuniones dominicales las llevamos a cabo todos, valga la redundancia, los domingos a las 10 de la mañana en la calle 293367, que se llama en el barrio nuevo de la ciudad de Palmira. Esto se encuentra exactamente detrás, diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira. Allí usted va a ver un letrero que dice Instituto CENCAP. Nos estamos reuniendo allí provisionalmente. Eh, y bueno, allí vamos a estar todos los domingos a las 10 de la mañana con el favor de Dios. Continuaremos hoy para que entremos en materia con este tema o con esta serie que hemos titulado La radiografía del Evangelio. Recuerden que es tratar de ver a la luz de la palabra lo que ocurre en la vida de las personas cuando son expuestas a la predicación del Evangelio y que no podemos ver con nuestros ojos naturales ese efecto que está produciendo la palabra y el Espíritu de Dios en las vidas de las personas, pero que a la postre, cuando vemos el fruto, nos damos cuenta de que sí produce algo por ese mismo fruto, ¿no? Como ocurre con las semillas cuando las plantamos, no vemos ahí, estamos regando, 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 cuando de un momento a otro empieza a brotar y bueno, luego cada tiempo esos árboles van dando una cosecha. Así mismo ocurre en la vida de la persona que es expuesta a la palabra, a la predicación de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar eh, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿no? Que es el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar pasando dentro de ese capítulo, vamos a estar leyendo el versículo más mencionado a la hora de hacer evangelismo. Yo sé que ustedes, los que ya llevan un tiempito en el Evangelio, saben de qué les estoy hablando, pero los que no, ahora lo van a descubrir. Y vamos a ver lo que significa ese nuevo nacimiento, ¿sí? Y esa radiografía que le hace el Señor a ese mismo eh, acto, a ese mismo evento, a lo que ocurre en el momento de que una persona nace de nuevo, explicándoselo a un gran maestro, a uno de los principales, que era Nicodemo, que pertenecía allí pues al Sanedrín. Entonces vamos rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Como es habitual, cuando yo voy estudiando, vamos a ir leyendo
versículos, los detenemos, los eh, analizamos, le damos la interpretación y vamos continuando adelante. Entonces yo quiero que usted le ponga mucha atención a la lectura de la palabra, y cada porción, como siempre, yo también le pongo un titulito que identifique eso de lo cual vamos a estar tratando. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos. Y a esa porción de esos 3 versículos, de antemano le digo que yo le he puesto como un título a este punto, una pregunta a escondidas. Una pregunta a escondidas, no una cita a ciegas, ¿sí? No una cita a ciegas, porque aquí hay una luz muy grande que el Señor da, sino una pregunta a escondidas que hizo Nicodemo. Entonces mire lo que dice aquí desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahorita voy a explicar qué significa eso de principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Vino cómo? De noche. Acuérdense que todo lo que es vida nocturna, generalmente la vida nocturna es una vida casi generalmente, ¿no? No toda es de pecado, porque hay gente que trabaja en la noche, pero es una vida casi toda de pecado. No es que Nicodemo estuviera pecando, pero sí estaba ocultándose de la gente. Entonces, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, es decir, en esa palabra rabí, maestro, estaba reconociendo Nicodemo la autoridad de Jesús. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Ese de cierto te digo es de veras, algo contundente. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, mire, en el versículo 1 habla de que él era un principal, es decir, que era un hombre dirigente, pertenecía a un cuerpo, a un organismo que estaba constituido dentro del pueblo judío que se llamaba el Sanedrín, algo semejante a lo que es el Consejo de Estado en Colombia, ¿sí? Es la máxima corte donde están allí, básicamente donde se juzga lo juzgado, ¿sí? Por decirlo así, el Consejo de Estado. Eh, pero él era un hombre que reconocía a Jesús como alguien que tenía conocimiento y autoridad, ¿sí? Entonces, este hombre viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Porque Jesús ya estaba siendo resistido por todo ese Sanedrín. Y cuando él dice sabemos, no era solamente él, también eran otros que pertenecían al Sanedrín. ¿Qué sabían ellos? Que él venía de parte de Dios y que Dios estaba con él por las cosas que él estaba predicando. Pero él viene oculto, oculto, ¿sí? Eh, no solo él lo reconocía a Jesús, ¿cierto? Él viene allí oculto, porque tal vez no quería que otros se dieran cuenta de que él estaba más que inquieto y quería ir a preguntar qué era eso. O sea, había una inquietud que estaba alojada en su corazón, y va y busca y consulta a Jesús. Y dice que allí en el versículo 3 él recibe una verdad absoluta, algo irrefutable, que él no conocía antes, aunque él debería conocer esto, porque si era un hombre estudioso de la palabra de Dios y era un maestro y era un dirigente, debía conocer esto, ¿no? Como cuando quienes llegan al Consejo de Estado en un país, aquellos que tienen el mayor conocimiento de la ley para poder juzgar lo que otros han juzgado y generar unas sentencias. Entonces, igual que Nicodemo, muchas personas
pueden identificar en quien predica, ¿sí? La aplicación que le podemos dar es que la gente identifica que cuando nosotros predicamos, ¿sí? Dios está con nosotros. Eso lo saben. La gente identifica que tenemos conocimiento de la palabra. Cuando estamos predicando, cuando un predicador está exponiendo la palabra de Dios, la gente puede reconocer eso, ve que la gente, que Dios está con esta persona, pero les cuesta entender el mensaje. Les cuesta entender el mensaje. Igual que le puede estar costando a usted entender el que hayamos leído que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. ¿Cómo así que nacer de nuevo? Entonces vamos a seguir leyendo desde los versículos 4 hasta el versículo 8. Y a esta parte del mensaje yo le he puesto una respuesta difícil de entender. La respuesta que da Jesús no es una respuesta fácil de entender desde nuestra naturaleza humana, ¿sí? Igualmente le puede pasar a usted. De hecho, yo he escuchado y he leído acerca de las explicaciones que la gente da acerca del nuevo nacimiento. Hay muchos creyentes. Yo le hago una pregunta a usted. Eh, ¿Usted sabe qué es el nuevo nacimiento? Haga el ejercicio mental y dé respuesta acerca de qué es el nuevo nacimiento. A ver si es capaz de responderse, ¿sí? Pero no con el yo creo que o yo pienso que el nuevo nacimiento es tal cosa, sino que usted lo pueda decir, la Biblia dice y la Biblia muestra que el nuevo nacimiento es una cosa muy diferente, muy distinta cuando yo doy mi parecer, mi punto de vista, mi opinión, a cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios y puedo demostrar a través de la palabra de Dios sin que alguien pueda refutar qué es el nuevo nacimiento, porque es algo, por eso es la radiografía, ¿sí? La radiografía del Evangelio es algo que no se puede ver a los simples ojos. Entonces debe ser demostrado mediante una radiografía, una exposición a la palabra para que podamos ver de qué se trata. Entonces mire lo que dice el versículo 4 al versículo 8. Estoy leyendo en Juan capítulo 3. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Eso es el nuevo nacimiento que entendía Nicodemo desde su mente natural, que también es lógico que nosotros lo podamos entender así. Esta no es una pregunta solamente de Nicodemo, porque hoy leemos esto y la gente puede decir jactanciosamente, hombre, pero ¿cómo Nicodemo no iba a saber de qué se trataba eso? Hasta cierto punto es así, porque él era un dirigente, y vuelvo y lo repito, él tenía que saber estas cosas. Pero no es del todo, no es tan sencillo como parece poder explicar el nuevo nacimiento. Hay que explicarlo viendo, ¿sí? Con hechos. Entonces él dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? ¿Podría Emma dentro de unos cuantos meses o años volver a entrar en el vientre de su madre Margie y volver a nacer? Entonces eso era lo que él entendía como nuevo nacimiento. Pero entonces Jesús, como maestro, le empieza a enseñar y le explica le hace esa radiografía, ¿sí? Lo lleva al salón de rayos X, toma la placa y le muestra, mira, esto es así. Al partir del versículo 5 le dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ay, ¿cómo así? Es decir, Nicodemo hace una pregunta a Jesús y Jesús le responde que debe nacer de nuevo. O va y busca a Jesús y Jesús le dice, usted tiene que nacer de nuevo. Él no entiende qué es eso y además de eso se la pone más compleja. Le dice, si alguien no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces dice, no sé qué es y por eso que no sé qué es, no puedo entrar al reino de los cielos. Yo tengo que saber qué es esta vaina. Y entonces Jesús no lo deja gringo. ¿Por qué? Porque él en humildad
va y lo busca, así sea secretamente, ¿sí? Hay gente que también es de la secreta en el Evangelio. Hay gente que le da miedo o pena de algunos de sus familiares que son acérrimos seguidores de alguna fe o de pronto tradicionalmente la siguen y le da miedo decirle a la mamá, a la esposa, al esposo, al papá, mira, yo estoy creyendo en esto que está en la palabra de Dios. Le da miedo hacerlo, entonces secretamente escuchan el mensaje, lo ponen en YouTube cuando no está la familia y se ponen a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios va haciendo lo que ella misma dijo que iba a hacer. Ella no vuelve atrás vacía, produce algo y esa es la radiografía que estamos viendo. Entonces, así mismo le pasó a Nicodemo, ¿no? Nicodemo había escuchado los mensajes de Jesús, había producido algo, lo va y lo busca, se encuentra con esto. Es la inquietud de toda persona. O sea, ¿qué es lo que quiere toda persona cuando escucha un mensaje de parte de Dios? Acercarse a Él es lo que busca inicialmente. Y resulta de que también buscan otra cosa, que es soluciona sus problemas, a sus situaciones. Eso es claro. Aquí tenemos un dicho en Colombia respecto a que Dios es como un bombero, alguien que llamamos para que venga y nos solucione todos los problemas, pero que no lo tenemos en cuenta cuando no hay incendios, ¿cierto? Pero resolvemos las cosas terrenas, pero lo más importante que es resolver la eternidad, porque este cuerpo es temporal, vamos a morir, ¿cierto? Eh, y este cuerpo se va a destruir. Pero este cuerpo solamente es el vehículo, el alojamiento, el habitáculo en el cual está la persona. La persona no es esto. Usted me puede identificar eh, por mis rasgos, por mi físico, ¿cierto? Pero realmente este no soy yo, sino mis acciones, mis decisiones, lo que hablo, lo que creo, lo que hago, ¿cierto? Eso es lo que soy realmente. Eso no muere, eso es eterno, es el carácter eterno, se llama alma, se llama espíritu, y eso no es destructible, no es perecedero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esto debe tener algún final, o algún final no, debe tener un lugar en el cual habitar. Si ya no está este habitáculo, sale de este cuerpo, pues voy a tener que decidir en dónde va a estar, ¿cierto? Y esa decisión es una decisión de connotaciones eternas, eternas, porque Dios es espíritu y Dios es eterno y nos muestra la eternidad también. Tenemos una temporalidad en cuanto a este cuerpo, pero una eternidad en cuanto a nuestra alma y a nuestro espíritu. Entonces mire que esa es la conversación que está teniendo Nicodemo con Jesús acerca de la decisión de dónde voy a pasar esa eternidad. Y entonces él le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que sí hay personas que no entran en el reino de Dios y otras que sí entran. No como la religión tradicional nos ha dicho, no, todos van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Van a estar en un lugar un tiempito y que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Aquí Jesús nos está enseñando que no es así. Si no se nace de nuevo, no se entra al reino de Dios. Es así de sencillo. Entonces aquí el punto chato es saber si yo soy una persona nacida de nuevo o no lo soy. Porque si no soy nacido de nuevo, según lo que está diciendo Jesús aquí, no puedo entrar en el reino de Dios. Estoy fuera. Y yo creo que ninguno de ustedes, los que está escuchando, quiere estar fuera del reino de Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Algo que confirma lo que yo le acabo de explicar. O mejor, yo dije algo que está ahí en la palabra, para no ser atrevido, porque primero lo que Dios dice. Lo que es nacido de la carne, este cuerpo, carne es. Pero lo que es nacido y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nótese que el primer espíritu aparece con E mayúscula y el segundo con minúscula.
El espíritu con mayúscula es el espíritu de Dios. Y el espíritu con minúscula es el espíritu del hombre. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No se consterne, no se me confunda, no se me enrede. Entonces ya viene Jesús y se lo explica de una manera muy sencilla. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escuche la analogía que hace Jesús para explicarle una persona que es nacida del Espíritu. Esa misma palabra que aparece ahí como viento, ¿cierto? Y como espíritu, es la misma palabra, significan lo mismo, viento, aire. De hecho, en griego, la palabra neuma, así como usted viene un neumático, ¿sí? Neumático, ¿qué le echa al neumático? El neumático es el alojamiento del aire, ¿cierto? Es lo que tienen las bicicletas, los carros, y ahí está el aire, ¿cierto? Así se asemeja el espíritu con el aire. Es algo que no podemos ver, pero que sí lo podemos sentir, ¿sí? Usted está en un lugar y usted no puede ver cuando viene el aire, pero sí puede ver su efecto. Usted no puede ver un huracán, pero sí puede ver el efecto devastador y de destrucción a su paso. Usted no puede ver eh, el aire en un silbido, pero sí puede escucharlo. Asimismo es el Espíritu de Dios actuando en la vida de una persona. ¿Sí? Eso es lo que Él nos está mostrando, esa radiografía. Es como si nos pusiéramos unas gafas, aparte de la radiografía, otro ejemplo, como si nos pusiéramos esas gafas de visión nocturna, ¿cierto? Y pudiéramos ver todo lo que está en movimiento. O esas cámaras que detectan calor, cámaras termográficas, que muestran como el depredador, como muestran todo lo que está ocurriendo. Asimismo el Señor nos está mostrando, mire, el Espíritu es como el viento, es como el viento. Por eso también aparece en la carta, en la primera carta a Corintios, en el capítulo 1, cuando habla del hombre natural, el hombre espiritual. Yo no he estudiado griego, ¿no? Pero según una explicación que nos dieron en el Instituto Bíblico, esa palabra natural esa palabra espiritual, allí en griego dice es neumáticos, es decir, una persona que es espiritual, en griego es un neumático, alguien que es del viento. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cierto? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, quería explicarles también aquí en lo que tiene que ver con con el espíritu y el agua. El espíritu y el agua no son cosas distintas. El espíritu y el agua es el espíritu, aunque algunos teólogos tienen la postura de que el agua puede ser la palabra, porque la palabra es la que muestra eso. Pero ahorita vamos a leer un versículo que busqué ayer que nos muestra que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, y es nacido también de lo alto. Cuando dice nacido el espíritu, es nacido de lo alto, ¿sí? No, cuando habla de nacido la carne, carne es en el plano terrenal, temporal. Pero cuando dice nacido el espíritu, es nacido de lo alto, de lo eterno. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que tenemos que aprender para que usted se dé cuenta si usted es una persona nacida de nuevo o no? Porque como el viento, ¿cierto? Usted no lo puede ver. Asimismo, el nuevo nacimiento no se puede ver, pero sí se puede evidenciar el efecto de ese nuevo nacimiento. Usted no puede ver cuando una persona nace de nuevo, como cuando recibimos un bebé, como cuando recibieron a Emma.
Además la recibieron y ahí se dio cuenta de ese nacimiento. Pero cuando ella vuelva a nacer del Espíritu, de lo alto, eso no lo podrá evidenciar, no lo podrá ver nadie, pero se podrá evidenciar por los efectos que produce ese nuevo nacimiento. Algo así como el fruto en un árbol, ¿sí? Cuando un árbol va creciendo y esto, usted se da cuenta, por eso el Señor hablaba del fruto, por sus frutos los conoceréis. El que hacemos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo nos comportamos. Nuestra vida es un testimonio, somos cartas leídas. La gente tiene que ver, no ve a Jesús, tiene que verlo en nosotros. ¿Cómo lo tiene que ver? A través del nuevo nacimiento que ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Y cómo se ve ese nuevo nacimiento? De la manera en que nos comportamos generalmente y cómo tenemos relacionamiento. El relacionamiento con Dios lo hacemos en una cámara secreta, cerrada la puerta como indicó el Señor Jesús. Pero los efectos de eso que se hace en secreto, como también lo dijo el Señor Jesús cuando nos enseñó a orar, ¿sí? La recompensa se recibe en público, la gente lo tiene que ver, lo tiene que evidenciar. Entonces para saber, tú puedes ser un simpatizante del Evangelio, ¿sí? Un seguidor del Evangelio, alguien del club de fans de Jesús, mas de pronto no eres alguien que verdaderamente conoce a Jesús, ¿sí? Hay club de fans donde gente es fan de alguien y ese alguien ni siquiera sabe, ni siquiera lo conoce, pero hay otras personas que entablan relación con este tipo de fans. Así mismo tiene que ocurrir en la vida de nosotros. Nosotros no tenemos que ser fans de Jesús, tenemos que ser hijos de Dios, alguien que refleje la naturaleza de Jesús, que sepamos lo íntimo de Él. No lo vamos a saber todo en este momento porque en parte, como lo dice también el apóstol Pablo, en parte profetizamos, en parte hablamos en lenguas, pero luego todo lo vamos a saber a cara descubierta. Entonces, ¿qué es ese nuevo nacimiento? ¿Qué es eso que Nicodemo está preguntando que no ve, no puede entender y que lo aparta de participar del reino de Dios? Entonces, mire, les voy a responder con mis palabras. Ese nuevo nacimiento, ¿sí? Con mis palabras, pero fundamentado en la palabra de Dios. Ese nacer de nuevo significa literalmente nacer de arriba. En el mismo evangelio, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12, dice que no son nacidos por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Esos son los que son hijos de Dios, los que por la voluntad de Dios nacen, ¿sí? Eso es un acto que solo puede hacerlo el Espíritu Santo de Dios, que hace que una persona pueda recibir la justificación por medio de la fe en Cristo y como resultado de ello la vida eterna. ¿Pero qué es todo eso, pastor, de la justificación por la fe y esto y lo otro? Es sencillo. Es cuando una persona, mire, cuando Nicodemo fue secretamente a buscar a Jesús, ya estaba reconociendo a Jesús como Salvador. Él no sabía que estaba a punto de nacer de nuevo, no lo identificaba, pero Jesús se lo confirma. Le confirma que eso ya estaba ocurriendo en su vida. ¿Dónde vemos eso? Más adelante, al final del Evangelio, no recuerdo ahora el capítulo y el versículo, pero luego de la muerte de Jesús, usted que es estudioso lo va a poder ir a leer. Usted ve reclamando el cuerpo de Cristo a dos hombres, a Nicodemo y a José de Arimatea. Dicen los historiadores que alguna vez un rabino del primer siglo se encontró con una mujer, ¿sí? Acuérdese que
la gente del Sanedrín, perteneciente al Sanedrín, era gente muy, digamos que vivía en muy buenas condiciones, en comodidad económica y todo esto, ¿no? Como el Consejo de Estado, las personas que son prominentes, y así debe ser así, no está mal, de que vivan de una muy buena manera, porque su trabajo es, cuando hacen ese trabajo verdaderamente, y estamos eh, presuponiendo que así sea, lo hacen para, digamos que para beneficio de todo un pueblo y están sirviendo, pues debe irles bien. Entonces, resulta de que en la historia, leí alguna vez, que una mujer estaba a las afueras en lo que era el depósito o el relleno sanitario, por llamarlo así, de Jerusalén. Y estaba buscando cosas en medio de, de, de esta basura, sustento. Aparece un hombre, rabino perteneciente al Sanedrín, la identifica y se da cuenta que es la hija de Nicodemo. Nicodemo fue expulsado más adelante del Sanedrín, según esta historia, y dejó todo por Jesús, todo por Jesús, y perdió absolutamente todo. Y mire que su hija aparece por allá, según los historiadores, vuelvo y lo repito, no está en la Biblia, en mendicidad, ¿sí? Lo que quiere decir que él sí se encontró ahí. Quien reclama el cuerpo de Jesús por allá al final del Evangelio según San Juan, son José de Arimatea, que también pertenecía al Sanedrín, y el que prestó su tumba para que Jesús estuviera ahí, y Nicodemo. Ellos son los que aparecen ahí. Nicodemo estuvo en el Sanedrín, seguramente no lo muestra la Biblia, pero seguramente tuvo algunas discusiones con Anás, con Caifás y con el resto del Sanedrín respecto a lo que era Jesús. Es que de Jesús se hablaba constantemente en ese Sanedrín, no era cualquiera. Entonces, nacer de nuevo significa nacer de arriba. Y ya estaba ocurriendo en la vida de Nicodemo y luego ocurrió y según este historiador, eso pasó, ¿cierto? Entonces, eso es un acto que solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, vuelvo y lo repito, ¿sí? Que una persona pueda reconocer a Jesucristo como su Salvador, como alguien que lo sustituyó, como alguien que fue a la cruz del Calvario, al lugar que una persona pueda identificar que el lugar que le correspondía es ese que ocupó Jesús allí en esa cruz y que pueda reconocerlo como ese sustituto que justifica su vida, que paga esa pena y por esa fe en ese acto que Jesús hizo pueda recibir esa salvación, esa justificación. ¿Qué es justificar? Es hallar justo a alguien de algo. Pero para que alguien sea hallado justo, por eso se llaman las penitenciarías. No, más que las cárceles. Cárceles, cuando se habla de cárcel, es el lugar donde se contiene a alguien. Pero todo el sitio se llama penitenciaría. ¿Por qué penitenciaría? Penitenciaría viene de penitencia, de un lugar donde alguien paga por un delito que cometió cuando ese delito es juzgado. La penitenciaría de nosotros era la cruz. Ahí debíamos pagar nosotros por esos delitos y pecados que cometimos o que cometemos. Pero alguien fue y sustituyó nuestro lugar, se puso allí, pagó la pena, que era el único que la podía pagar. Nosotros no podíamos pagarla porque no se aceptaba ese sacrificio humano. Pagó la pena y en esto yo quedé libre. Me dieron una carta, todos nos dieron una carta y quedamos libre. Así como un reo cuando le dan su libertad, dice que esa persona ya pagó sus deudas con la sociedad. Asimismo nosotros tenemos el acta de los decretos que nos era contraria, quedó clavada en la cruz y nosotros salimos a libertad, a reinserción,
a la vida social o a la vida espiritual, así como esta persona, ¿sí? Sale de allá de la cárcel y es reinsertada en la sociedad. Bueno, le cuesta trabajo ser reinsertado porque cuando una persona dice soy un ex convicto o estuve en la cárcel o alguna cosa, la gente tiene ciertas prevenciones para contratarlo en un trabajo, para aceptarlo dentro de la sociedad. Pero esa persona ya pagó en una penitenciaría, ¿sí? Y si la penitenciaría cumplió con el propósito, cumplió con el objetivo, porque a la gente hay que llevarla allá y regenerarla. Cuando nosotros vamos a la cruz, allá no necesariamente hay garantía de regeneración en las penitenciarías. Vemos que la gente sigue cometiendo delitos. Pero cuando nosotros vamos a la cruz, somos totalmente regenerados, ¿sí? Y nuestra vida cambia y se empieza a ver un fruto. Eso es lo que tiene que ver con la justificación, aceptar esto, y el que Dios me presenta justo delante de quién, ya no delante de una sociedad ni de un juez humano o terreno, sino que me presenta justo delante del Padre. ¿Sí? Jesús me presenta justo delante del Padre. Yo delante de Dios soy justo, soy alguien como que no hubiera cometido ningún delito ni ningún pecado, porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es absolutamente suficiente para todo pecado. Pastor, y esa gente que comete esos magnicidios, y ese que viola, y ese que allí ya pagó Jesús. La sociedad le cuesta, vuelvo y lo repito, porque somos moralistas, le cuesta creer y tiene sus reservas con respecto a la conversión de alguien a ese nuevo nacimiento. Y eso solamente se puede ver en el espíritu, pero los efectos de ese nuevo nacimiento se ven en el tiempo, de que esta persona es alguien totalmente diferente. Alguna vez hablaba con alguien que tenía dificultades dentro de la empresa y era casi a diario que tenía que llamarle la atención en una cosa, en la otra. Y a esta persona yo le recomendé, le dije, mire, deje de sonar, deje de sonar, es decir, deje de estar haciendo cosas que lo van a llevar a estar todos los días el nombre suyo en la palestra. Así mismo ocurre con nuestra vida. Algún predicador dice que nuestro margen de error se va reduciendo, ¿cierto? O sea, somos tremendamente pecadores, ¿cierto? Y se va reduciendo ese margen de error por esa obra del Espíritu en nuestra vida. Y entonces no es que lleguemos a no tener o al margen de error cero, sino que cada vez la embarramos menos, ¿sí? O hacemos embarradas más chiquitas, ¿sí? Me acuerdo de un ingeniero también que decía, si usted va a hacer una embarrada, haga una embarrada chiquita, embarraditas, no haga embarradas grandes. Entonces, en el caso de la obra del Espíritu va ocurriendo eso, en el nuevo nacimiento. Ahora, nacer de nuevo es el proceso también mediante el cual el Espíritu Santo elimina el deseo de pecado de la vida de una persona. O lo hace completamente consciente de todo pecado. Completamente consciente. Hay gente que no sabe que ciertas cosas son pecado. ¿Sí? Hay gente que no lo sabe. Porque una cosa es la ética y la moral, la cual es distinta para todas las personas, ¿sí? Aquí dentro de la casa, en los trabajos, hay determinadas decálogos, por decirlo así, o códigos con los cuales la gente se comporta. En una casa se podrá decir, por ejemplo, que un hijo no use celular, pero en otra se le permitirá, o que lo use después de determinada edad, o en determinados tiempos, en determinados espacios. Pero en otra casa puede ocurrir que un niño puede tener un dispositivo electrónico desde niño y lo puede usar todo el tiempo que quiera.
Eso es subjetivo, pero en el caso del pecado, ¿sí? Hay solamente un estándar y es el estándar de la santidad de Dios, que Dios no tolera el pecado y Él nos puso todos los parámetros absolutamente claros. Todos los pecados que nos llevan a la perdición están ahí claramente establecidos en la Biblia. No es yo pienso que, me parece que el vestido hasta esto, que el maquillaje no, que el pelo hasta aquí, que esto y lo otro. En esas cosas no está ahí la palabra de Dios mostrándonos. No se peine, no haga, no esto, no lo otro, no aquello. No. Jesús nos vino a enseñar lo que sí debíamos hacer. Todo el Antiguo Testamento está fundamentado en la base del no. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero cuando Jesús vino, empezó a decir, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, hagan tal otra, ¿cierto? Hagan. Todo lo que está ahí, el Señor nos dice claramente cuáles son los dos mandamientos, los más importantes. Es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, ¿sí? Y el segundo, más importante, y al prójimo como a nosotros mismos. Allí se encierra toda la ley y los profetas, ¿sí? Entonces allí la gente le pone una cantidad de adornos. No, aparte de ese, y póngase la falda con tantos centímetros, y no se maquille con tal cosa, y no se tiene que peluquearse hasta tantos centímetros, y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Ahí está claramente establecido. Ahora, el nacer de nuevo también es el proceso, ese proceso que les estaba hablando que elimina esa o hace consciente 100% del pecado, ¿cierto? De lo que sí es. Y nos genera una convicción de ese pecado cuando Él asoma de nuevo. Cuando Él asoma, cuando Él aparece en la vida de una persona, Él inmediatamente nos hace saber esa obra del Espíritu, ese nuevo nacimiento nos hace entender que estamos caminando mal, ¿cierto? Y entonces allí aparece la carta otra vez de Juan, pero no el Evangelio, sino una de las cartas, en la primera carta, hijitos, diciéndonos, hijitos, estas cosas os he enseñado para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos en Cristo para con el Padre. ¿Sí? Entonces yo le pongo un ejemplo. El esposo falto de amor. Lunes en la mañana, cogió la tarde al esposo, va a salir a trabajar, ¿cierto? Este no ha nacido de nuevo, ¿no? Va a salir a trabajar el lunes y la esposa le dice, amado mío, por favor, bájame la basura o llévame esto o aquello. Pero no es que vengo cogido la tarde y se forma el pleito, se forma el problema. Y se va el hombre a trabajar. Y no se le da absolutamente nada. Y así pasa todos los días o toda la semana, enojado, discutiendo, peleando, una cosa y la otra, o ya va o ya viene, ¿sí? Y generan una cantidad de problemas ahí en el hogar. Resulta que el viernes un compañero le dice a este hombre, le dice, oye, fulano de tal, amigo mío, son muy amigos, comparten en el almuerzo y todo, le dice, te invito el domingo a la congregación. No, yo que voy a ir a eso. Y empiezan a burlarse y bueno, a tener ahí. Finalmente este hombre recibe un mensaje de texto que lo despierta el domingo a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, donde el amigo le dice, acordate que hoy tenemos una cita. Algo mueve a este hombre, va al domingo a la congregación, escucha el mensaje, el Espíritu de Dios hace la obra, genera un nuevo nacimiento, eso no se ve, y el día lunes
vuelve y ocurre la misma escena. Le coge la tarde, ¿cierto? Él el domingo llegó de la congregación, se sentó, hizo las cosas habituales que hacía, descansó, fue con la familia, salió, vio televisión, lo que haya hecho, fue al teatro, al cine. Pero el día domingo se despierta nuevamente tarde. La esposa le toma a la salida, le dice, ve, haceme tal cosa. No, pero no estás viendo y vuelve otra vez. ¡Ah! Y se formó el problema. Pero este hombre, que ya es nacido de nuevo, empieza a acordarse del mensaje que el pastor dio el día domingo, del mensaje que escuchó de la palabra. Amad a vuestras esposas, como el Señor ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y le habla del amor sacrificial. Ya este hombre tiene una convicción de pecado, ¿sí? Dice, uy, no, ¿cómo así que yo traté mal a mi esposa? ¿Cómo así? Y se siente mal. Coge su WhatsApp, su dispositivo y escribe, mi amor, perdóname por esto, por aquello, por lo otro. Llega en la tarde o en la noche y le lleva un chocolatico. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió allí? El hombre sigue siendo el mismo, ¿cierto? No se vio lo que ocurrió el domingo en la congregación, pero ese hombre nació de nuevo y los efectos se empiezan a ver en las acciones que esta persona realiza, en el fruto del cual habla tanto el Señor. Ahora, ¿cómo recibe una persona la limpieza del pecado y la nueva vida? No es a través de intentar obedecer las leyes de Dios. Como creen, la mayor parte de la humanidad cree que si yo intento obedecer las leyes de Dios, allí estoy siendo limpio de pecado y allí estoy teniendo una nueva vida. No, esto es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo puede hacer que una persona nazca de nuevo, ¿sí? Y empiece a tener esa limpieza de pecado. Entonces yo le pongo ejemplos. Por ejemplo, que un ladrón vea que a alguien se le cae dinero y lo regrese, eso es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Si una persona es ladrona y se le cae a alguien dinero, él lo ve, lo toma y se lo entrega a la persona, eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Sí? Y entonces yo le digo, por esa razón es que la clase política de este país y de Latinoamérica necesitan hacer de nuevo. Ahora le pongo otro ejemplo, ¿sí? Que alguien que tenga una orientación sexual distinta a la natural, acepte que está en un error y corrija esa desorientación sexual, es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y entonces por eso yo le digo que es necesario que la comunidad LGTBI, autodenominada comunidad LGTBI, necesita también nacer de nuevo. Le pongo otro ejemplo. Una persona alcohólica, una persona drogadicta, una persona ludópata, etcétera. O sea, gente que tenga cualquier tipo de adicción, deje esa adicción. Eso es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y entonces ahí es donde yo también le digo, por esa razón es que las personas que tienen adicciones necesitan nacer de nuevo. No irse a una terapia, no irse a un centro de rehabilitación, aunque sirve, yo no digo que no, la parte terapéutica sirve, no voy a discutir eso, pero no transforma la vida, no hace nacer de nuevo a la vida para que la persona no pueda volver allá, para que el perro no vuelva a su vómito, ¿cierto? Ahora otro ejemplo, ¿cierto? Vamos a ir bajando la vara, pues, para que seamos más moralistas. Que un esposo o que una esposa que engañan a sus cónyuges, dejen de hacerlo
pero que lo dejen de hacer definitivamente. Es decir, no, es que yo me arrepiento porque me pillaron, pero vuelvo y tomo otra, ¿cierto? No, que lo deje hacer definitivamente, eso es algo que solamente el Espíritu lo puede hacer. Entonces, por esa razón es que esos adúlteros necesitan nacer de nuevo también. Ahora, que alguien tenga también una religión, que tenga un dogma, una doctrina, una creencia, una filosofía, etcétera, cualquier cosa en la cual crea, y que abrace que mediante esa doctrina, esa fe, va a llegar al reino de los cielos, ¿cierto? Por las obras que le enseñan a hacer ahí, hágase esto, haga aquello, haga lo otro, ¿cierto? Porque algunas cosas le dicen hágalas en favor de otros y otras cosas es hágaselas usted mismo. Pero al final son obras. Y si alguien cree en esas cosas y luego dice, no, yo mejor creo en la fe, en la justificación por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y que acepte esa salvación por la fe en Cristo Jesús, eso es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y por esa razón, las personas que son iguales a Nicodemo, que creen estar en lo correcto, que por años han seguido unas tradiciones, inclusive son dirigentes de ellas, porque hasta el sacerdote, la monja, eh, el anciano, testigo de Jehová, bueno, todos necesitan nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, no pasa nada. Ahora, que una persona que no roba, póngale cuidado, porque este es otro. Usted de pronto no se puede identificar en todos esos malandros que acabamos de, por llamarlos de alguna manera. No, es que yo no soy ladrón, yo no soy drogadicto, yo no soy esto, yo no esto. O sea, una persona que no roba, que no mata, que no bebe, que no le hace mal a nadie, ¿sí? Que esa persona reconozca que necesita que Cristo lo salve. Eso es algo que solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Porque hay gente que se cree salva. Porque yo no robo, no mato, no fumo, no le hago mal a nadie, no le quito la mujer al prójimo. Eso es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Que reconozca que aún dejando de hacer esas cosas necesita a Cristo, necesita su salvación, su justificación. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso es que esas buenas personas necesitan también nacer de nuevo. Y en general, para las personas eh, o sea, las personas que dejen sacar, o sea, sacan tantas excusas, ¿sí? Hay tantas excusas para no conocer a Dios, hay tantas excusas para no atender el llamado de Cristo, hay tantas excusas para no voltear a mirar a la cruz, que una persona que tiene tantas excusas, el trabajo, es que tengo que descansar, es que tengo que recrearme, es que tengo que sacar a mi familia, todas esas excusas que la gente puede sacar acerca de un domingo, que una persona de esas reconozca que también necesita que Cristo le salve, eso es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y por esa razón, esas personas con tantas excusas necesitan nacer de nuevo. Este es el mensaje hasta el día de hoy. Dentro de 8 días se nos acabó el tiempo. Dentro de 8 días continuamos analizando esto porque hay cosas muy importantes allí. Pero ya sabe, si usted identificó que necesita nacer de nuevo o que no ha nacido de nuevo porque su fruto no es, no es el que nos pide la palabra, el que nos muestra la palabra que debemos tener, que no hay un avance, que no hay una disminución, no hay una conciencia de pecado, no hay esa convicción de pecado, sino que usted sigue en las mismas y hace y deshace y tiene todo ese tipo de problemas que no
lo dejan avanzar en la vida cristiana. Usted está identificando ahí que no ha nacido de nuevo, muy probablemente. Y que usted necesita, que usted hoy identifica que necesita nacer de nuevo para participar de ese reino de Dios. Es porque el Espíritu ya hizo una obra o está haciendo una obra en usted. Vamos a orar por eso, por ese nuevo nacimiento en la vida de ustedes. Vamos a orar por ese nuevo nacimiento. Padre, yo te doy gracias y te bendigo, yo te honro, yo te glorifico, yo te exalto en esta mañana. Gracias por esta palabra tan hermosa que nos has dado. Gracias por enseñarnos que por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, por nuestras propias justicias, jamás podremos llegar a ser salvos, jamás podremos llegar al Padre, jamás podemos llegar a esas moradas eternas que nos has preparado, Señor Jesús. Pero sí a través de esa obra que hiciste en la cruz del Calvario, donde nos justificaste, aun siendo nosotros pecadores, estando muertos en delitos y pecados, tú nos has llamado a esa luz admirable tuya para hacernos nacer de nuevo. Ayúdanos a que ese nuevo nacimiento sea real, produzca ese fruto en nosotros, que podamos ser hallados al final de nuestra vida, de este siglo, de este tiempo, como dice tu palabra, Señor. Y cuando estemos contigo, seamos puestos a la derecha y nos podamos sorprender de que te vimos desnudo y te vestimos, te vimos sin alimento y te dimos de comer, te vimos con sed y te dimos de beber. Que nosotros podamos estar entre ese grupo que se pregunta, ¿cuándo hicimos eso, Señor? Cuando lo hicieron a uno de mis pequeñitos, dándonos a entender que es la obra tuya en nosotros, que ni siquiera nosotros mismos a veces podemos comprender e identificar. Será tan grande tu obra en nosotros, Señor, en ese nuevo nacimiento, y ese fruto será tan grande, Señor, que nos sorprenderemos, oh Dios, y nos sorprendemos cada día de que tú nos hayas cambiado tanto, Señor. No solamente nosotros, sino también todos los que están alrededor identifican que tú has hecho una obra en nosotros, Señor, de salvación, de cambio. Necesitamos reconocerte a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Ven a nuestras vidas, Jesús. Dígale, usted que me está escuchando, ven a mi vida, Jesús. Sálvame, cámbiame, séllame con tu Espíritu Santo, que es ese sello, esas arras de la promesa, de la redención, de ese rescate. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día, disfruten de este día en familia, compartan, coman rico, delicioso, si no van a hacer de comer, pues lo que pidan, pero estén allí. Le voy a dar el número de, si usted nos escucha por primera vez, para consejería y para peticiones de oración. Es el 301-216-7074, 301-216-7074. Si usted está fuera del país, le antepone el 57. Próximamente creo que van a cambiar esto de los códigos de área. Entonces, por ahora es así. Allí nos puede llamar para hacer peticiones de oración, como estuvimos orando todo este tiempo por Emma, y hoy tenemos un testimonio para la gloria de Dios. Y si usted quiere seguir recibiendo las notificaciones de estos mensajes, dele ahí en el botón de suscribirse en el canal para que se agregue como suscriptor
y le esté llegando cuando nosotros estemos montando los mensajes. Generalmente es los domingos a las 10 de la noche. Bendiciones, que tengan un excelente día y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días.